Buenos días a todos, Dios los bendiga. Un gusto saludar a cada uno de ustedes. Vamos a abrir la escritura el día de hoy en Deuteronomio capítulo 6. Estamos viendo el tema de esta serie de cambiados o transformados. ¿Qué es mejor? ¿Ser cambiado o ser transformado? Transformado, ¿eh? Porque usted puede cambiar solo de lugar. Hemos visto gente que se cambió solo era un borracho de una religión y fue cambiado a seguir siendo un borracho en una iglesia. Y Dios no quiere que usted sea la misma persona. Dios quiere transformar su vida, porque a eso Dios nos trajo. Y el día de hoy hemos estado compartiendo en este mes de enero los principios. Vamos a hablar 6 principios en este primer semestre, que es la gratitud. Ya vimos el primero. Toda persona tiene que ser agradecido. Voltea al que está a tu lado. ¿Eres agradecido? Dile, ¿eres agradecido? Gracias por tener una mamá, por tener un papá. Gracias por la casa. Gracias por tantas cosas que hay que agradecer. Nunca se enfoque en lo que no tiene. Enfóquese en lo que tiene. Cuando usted aprenda ese principio, va a ser una vida mejor. La segunda que vimos la semana pasada, las palabras. Las palabras afectan su vida. Y usted tiene que tener mucho cuidado con lo que usted se alimenta. Por eso estamos en un ayuno de 21 días. Aprender a controlar lo que le metes para que puedas controlar lo que sale. Tú y yo tenemos que aprender a dejar de nuestra vida que salgan cosas equivocadas. Lo que más daña a tus seres queridos son las palabras. ¿Sí o no? ¿Cuántos han sido dañados por las palabras? Una palabra te edifica y una palabra te destruye. Si no vio esa conferencia, mírela, le va a ayudar a entender por qué es tan importante las palabras. Por qué Dios creó el mundo con la palabra, por qué Dios dijo sea la luz y fue la luz, por qué con la palabra transformó el agua en vino y tantas cosas. Hoy vamos a hablar el tercer principio de los 6. Se llaman los decretos. ¿De qué vamos a hablar hoy? De los decretos. ¿Qué es un decreto? El decreto es una decisión de un gobernante o de una autoridad o de un tribunal o juez sobre la materia o negocio en que se tenga competencia. Esto significa que un decreto es una palabra de autoridad sobre tu vida. Hay palabras que han salido de tu boca, hay palabras que han salido de tus padres, hay palabras que han salido de tu esposo o de tu esposa que han afectado tu vida. Son los decretos que marcarán tu vida. No solo son las palabras, porque hay palabras ociosas que veíamos la semana pasada. Palabras como groserías, tonterías que decíamos. Pero es muy diferente una grosería a un decreto. Un decreto es una autoridad que se suelta sobre tu vida, que va a marcar tu historia, y eso es muy importante. Y vamos a ver esto en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Y vamos a ver por qué la palabra de Dios habla sobre los decretos. Estos pues son los mandamientos, fíjate bien cómo dice la palabra de Dios. Mandamientos, estatutos, ¿y qué más? Decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Hay que entender que hay mandamientos, hay muchos mandamientos, pero también hay estatutos, son como los pequeños párrafos después de un mandamiento, son como las cosas prácticas. Pero los decretos son establecidos para transformar una vida. No solo un mandamiento, los mandamientos tú te lo sabes, pero ¿cuántos mandamientos has practicado? Dios quiere que apliques los decretos divinos sobre tu vida y de eso vamos a hablar hoy. Ahora dice, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Cuántos quieren tomar su tierra prometida? O sea, lo que Dios ya te prometió que te va a dar. Hay cosas, hay decretos celestiales que han marcado tu vida, pero no se han cumplido porque hemos sido desobedientes. ¿Sí o no? Sabes que Dios te ha prometido muchas cosas, pero no las ha cumplido porque hemos desobedecido a Dios, hermano. Dios no tiene la culpa de que no estemos en la posición de donde deberíamos de estar por la desobediencia. Y dice el verso siguiente, el verso 2, dice, ¿me acompañan? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y dice, tú, primero empieza contigo,
Recuerde que use más la Biblia como espejo que como espada. Yo conozco muchos cristianos, yo nací en un hogar cristiano y la mayoría de cristianos usa la Biblia para atacar, para criticar, para juzgar, pero muy pocos la aplican como espejo. Antes de venir a observar, es lo que hace ratito estaba dando una clase y les decía que mucha gente va a los gimnasios. Y va al gimnasio y no por el hecho de entrar al gimnasio ya es un hombre y una mujer con cuerpo atlético, fuerte, que está bien marcados sus músculos. Y la primera vez que va una persona al gimnasio usted se da cuenta, porque una persona que apenas va a ir, él con ratito de ejercicio siente que ya se le creció sus bíceps, que trae unas piernotas, un trasero bien formado, pero no es cierto. Hasta se paran en el espejo y se ven cada ratito. Lo que pasa es que el cuerpo internamente siente que creció, pero no es cierto. Solamente fue algo que se ejercitó. Y no por el hecho de que usted vaya al gimnasio ya tendrá el cuerpo escultural de otra persona. Es lo mismo que pasa en la iglesia. Usted puede venir todos los domingos del año. Mientras usted sea un espectador, no le va a funcionar. Usted puede pasar todos los días en el gimnasio, pero si no agarra unas pesas y no se pone a caminar en la caminadora o hacer ciertos ejercicios, no le va a pasar nada. Seguirá siendo la misma persona. Y es lo que Dios quiere. Dice, para que tú empieces. Diga conmigo yo. El que está a mi lado. Y mis hijos conozcan a Dios. Entonces dice aquí, tú y el hijo de tu hijo, aquellos que ya son abuelos, Dios quiere transformar su familia todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Dios quiere prolongar nuestra vida, hermano. Dios no quiere que usted se muere. Es más, no invoque la muerte. No se atreva a decirle, ya me quiero morir, Señor. La muerte no es un ángel celestial, es un demonio. Entonces nunca es correcto invocar la muerte. Es su enemigo. La Biblia dice que la muerte va a ser destruida hasta que Cristo venga. O sea, de aquí a que Cristo venga va a seguir muriendo mucha gente. Ahora, los hijos de Dios, la muerte no tiene su llave de usted. ¿Quién tiene la llave de la vida? Jesucristo. Entonces, ¿a quién le pertenece nuestra vida? A Jesucristo. Él tiene la llave de la vida y de la muerte. Entonces, nosotros no tenemos que decirle, Señor, ya mátame. Porque usted está diciendo al enemigo que venga y que agarre su llave y le diga al Señor, bueno, te doy chance como a Job. ¿Le gustaría que le cumpliera todo lo que se le sale de su boca? Dice el verso 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estoy leyendo Deuteronomio capítulo 4 y 5. Este mismo versículo en la traducción TLA, traducción de la moderna, dice, ama a Dios, lo leemos todos por favor, dice, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Escuche bien, usted tiene un valor y usted tiene un pensamiento y tiene una fuerza. Ame a Dios con todo lo que es. Recuerde que le pedí una disculpa cuando le expliqué que muchas veces los cristianos enseñamos que Dios tiene que estar en el número 1 y después la esposa y después los hijos. Está equivocado ese principio. Dios tiene que ser el número 1 en todo. No puede pasar de Dios es el número 1 en mi trabajo, Dios es el número 1 en mi deporte, Dios es el número 1 en mi casa. Nunca, jamás enumérelo. Él siempre es el primero y si no es el primero, no lo es. Porque Él no comparte con nadie. Si Dios no es el número 1 en su casa, no lo va a hacer. Y ya le pedí disculpa y le expliqué por qué razón. Si no lo escuchó, entienda por qué le pedí una disculpa mal enseñado teológicamente. Porque repetimos que alguien nos lo enseñó así. Dios no puede ser clasificado, o es o no lo es, nada más. Y dice, ama a Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Cada día que usted camine, debe de caminar en ese gran principio.
Ahora, Marcos capítulo 12, verso 29, Jesús extrae ese mandamiento y lo trae al Nuevo Testamento. Y Jesús le respondió, dijo, el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Jesús enseña el mayor privilegio que tenemos, que es amar a Dios con toda nuestra mente, alma, cuerpo, pensamientos. Si vas a hacer gimnasia, ama al Señor. Dile: Señor, voy a cuidar el templo que es tuyo. Pero no digas: me voy a poner bien guapo o bien guapa como tal persona, porque entonces es vanagloria, no lo estás amando a Dios con tu cuerpo. No sé si está claro el principio. Si usted va al gimnasio nada más para sentirse mejor que otra persona o tener el cuerpo mejor que otra persona, no es el principio de cuidar el cuerpo de Dios. Usted lo hace por vanagloria, entonces no es el primer lugar Dios. ¿Queda claro? ¿Por qué lo podemos hablar? Igual la gente que toma un ayuno, el ayuno no es como dieta, el ayuno es para sacrificar cosas y consagrar su vida al Señor. Para decirle a su cuerpo quién manda, no es para decir, bueno, ya que el pastor dijo que ayunemos 21 días, voy a tomarlo como dieta. Así me queda mejor ahora que me vaya de vacaciones en Semana Santa, pues me va a quedar mejor mi traje de baño. No es el primer lugar. El primer lugar, un ayuno es para buscar a Dios, que le trae muchos beneficios. Lo compartí la semana pasada, los beneficios que trae el ayuno científicamente. Dice Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Dice: y estas palabras, escuche bien, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Antes de que las escriba, antes de que las ponga en su casa, ¿dónde debe de estar la palabra de Dios? Ponga su mano sobre su corazón, repita conmigo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjate bien, lo primero, papá, antes de que usted traiga a sus hijos a la iglesia, primero deben de estar las palabras de Dios en su corazón. No es posible que hoy sus hijos ya estén haciendo su devocional, y a propósito hago el comercial, todos los adolescentes tienen que llevar su devocional, y niños. Las mujeres ya tienen su devocional, los hombres hoy pueden comprarlo, adquirirlo, es algo económico, nada más es responder dos preguntas. El primero es: ¿qué me dice Dios? Y el segundo: ¿cómo lo aplico a mi vida? Y hay papás que le van a decir a sus hijos hacer su devocional y ellos no lo van a hacer, porque el principio de un decreto de Dios es que primero las palabras que Dios pone en tu corazón deben estar sobre tu corazón. Deuteronomio 6:6 en la Nueva Traducción Viviente dice: debes de comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de esos mandamientos que hoy te entrego. Todo nuestro ser debe de absorber la palabra de Dios todos los días. Deuteronomio 6:7 dice: y la repetirás. Ahí es donde viene un decreto. Un papá, una mamá tiene que decretar sobre sus hijos la palabra de Dios. Tú, papá y mamá que estás aquí hoy, decreta sobre tus hijos que son los mejores hijos. Decreta sobre tus hijos que son inteligentes, que son llenos de Dios, que el Espíritu Santo está sobre ellos, que los va a guardar de toda tentación, que aunque anden en valle de problemas y circunstancias, de tentaciones, el enemigo no va a poder. Lea conmigo Deuteronomio 6:7. Dice: y le repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. A ver, chicos y chicas que están aquí hoy, que no salieron a su clase, ¿dónde se les va a repetir la palabra de Dios? En su casa. Aunque digan: ay mamá, no estamos en la iglesia, déjame descansar, no me repitas tanto la Biblia enseña: y la repetirás a ellos en tu casa. ¿Dónde más? Andando en el camino. Van en el carro, repíteles la palabra. Al acostarte. Ya tengo muchos años que no hago esa costumbre con mis hijas, pero cuando estaban chicas, todas las noches iba a orar con ellas. Y hace unos días que estaba leyendo esto, dije: qué error el mío, que pensar que porque ya crecieron no lo siga haciendo. Dígale a tu vecino: te están hablando también a ti, no nomás al pastor.
todos los días que estaban mis niñas chiquitas, les leía un versículo, les compartía un versículo, iba a orar con ellas, les daba un besito en la frente y ya, para que no soñaran feo según. ¿Y qué pasó cuando crecieron? Tengo una hija, ya terminó su carrera, una casada, y bueno, ya la casada no puede ir allá, ¿eh? Seré yo un metiche. Pero con las solteras, sí. Tengo una que terminó su carrera, otra que está estudiando su carrera y otra que va a entrar a su carrera. Quiere decir que no importa la edad. Dice, aquí no dice, de 0 a 7 años les repetirás la palabra. ¿O sí dice así? Dice, es un decreto, es un mandamiento. Dice, y se las repetirás a tus hijos en el camino, en la calle, en el camino, en la casa, al acostarte y cuando te levantes. TLA dice, y repíteselas a tus hijos a todas horas y en todo lugar. Y cuando estés en casa, en el camino, y cuando te levantes y cuando te acuestes. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como un frontal entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es creer lo que Dios ha dicho. Un decreto es creer que Dios lo que ha dicho se va a cumplir. Ya vimos que un decreto se hace por las autoridades. Hasta dicen que sale en el periódico oficial, ¿no? Cuando sale un decreto. Sale en el periódico, bueno, por lo menos aquí en Querétaro, en la sombra de Arteaga, ¿no? Entonces aquí salen los decretos, los estatutos, las leyes. Nosotros tenemos una ley que es la palabra de Dios y esa no la podemos corregir, no la podemos alterar, no podemos agarrar literalmente. Yo conozco cristianos que agarran la Biblia y literalmente nunca van a romper una hoja de la Biblia porque dicen que es la palabra de Dios. Pero sí he visto muchos que dicen, este versículo no me gusta. No lo arrancan de la Biblia, pero lo arrancan de su corazón. De esto no estoy de acuerdo, Dios, y arrancan esa hoja. Y de esto tampoco me parece. Conozco tantos cristianos que siempre vienen a la iglesia y dicen, eso no estoy de acuerdo, aunque está en la Biblia, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque escucharon que otro predicador les dijo que eso ya no existe. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo que la Biblia no, unos versículos no existen y otros no? O es la palabra de Dios o no la es. Génesis, Apocalipsis son 66 libros, a diferencia de la iglesia, de la Biblia no cristiana, tiene más libros, 7 libros más. Y cuando usted estudie, el discipulado va a entender por qué no leemos los otros 7 libros, que es Sabiduría, Macabeos, etcétera, porque no son inspirados por Dios. Ahora, los 66 es lo que yo le digo a la gente. ¿Cómo si agarra el Salmo 23 y dice, ese no está, ese está en el Antiguo Testamento, pastor? ¿Por qué no le gusta Malaquías? ¿Por qué no le gustan los libros de Oseas, Isaías, Jeremías? Y ahí sí dice, no, esos ya no aplican. Pero sí, el Salmo 23 sí viene para acá. El Salmo 91 no se diga. Yo conozco cristianos que dicen, somos ¿cómo dicen? Neutestamentarios, que significa que nada más creen en el Nuevo Testamento. Pero cuando les dices, tienen un problema, vayamos al Salmo 91. Allí sí, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Allí sí, amén. Pero estos no. Hermano, lea la palabra. Ahora, creer un decreto es la palabra de Dios divina. Ahora que más que nunca, hermano, escuche bien, está pronosticado de parte de Dios que cada día que Cristo se acerque va a haber más guerras, más problemas, más pestes, más situaciones. Los hijos de Dios deben de estarse preparando y le hemos dicho que se preparen en ayuno y oración, porque hay un género que no va a salir si no es con oración y ayuno. Y en este tiempo, en esta temporada de muchas situaciones que vienen al mundo, usted tiene que estar preparado en Dios, fuerte. Dios no quiere que usted se muera porque Dios prometió darle larga vida, pero si usted no está preparado, es importante creer la palabra de Dios. Esto va a hacer la diferencia. Creer, los que creen la palabra y los decretos de Dios, o los que no lo creen. Vamos a ver un pasaje de la Escritura en Isaías 43, verso 1 al 2. El ejemplo más práctico de los que creen la palabra de Dios. Espero que el día de hoy todos ustedes crean en la palabra de Dios, porque en el pueblo de Israel vinieron, ellos fueron llevados por Jacob, sus hijos de Jacob,
que era José. José llegó, él fue el primero que llegó a Egipto, y cuando llegó a Egipto Dios lo levantó y le cumplió todos sus decretos que Dios le había dado a José. Le decretó que él iba a ser un hombre importante. ¿Y qué pasó? Se cumplió. Cuando José estaba ahí, todos sus hermanos, que eran sus 11 hermanos, regresaron a la tierra de Gosén, y cuando llegan a Gosén, Faraón les da lo mejor del Egipto. Sin embargo, muere Faraón actual de ese tiempo, y viene otro Faraón que no conocía a José, no le importó quién había salvado a toda la nación de Egipto, y se convirtió en un hombre opresor. Y empiezan los 400 años de opresión para el pueblo de Israel en Egipto. Y es cuando aparece Moisés. Moisés aparece después de muchos años de opresión, y Dios lo lleva para liberar al pueblo de Israel de Egipto. En ese momento vienen las 10 plagas. ¿Cuántos saben las 10 plagas? ¿Han leído la palabra de Dios? 10 plagas le cayeron al pueblo de Egipto. Pero Dios había decretado que Israel, o las 12 tribus que representaban a los hijos de Jacob, no les iba a pasar nada. Hoy más que nunca, hermanos, nosotros tenemos que pedirle a Dios que seamos librados de lo que le espera al mundo. ¿O no? O va a creer en Dios o le va a creer a medias. O cree que Dios puede librarlo de todo lo que le espera a este mundo, o usted va a ser consecuencia de los incrédulos. Dice un decreto de Dios, Isaías 43, 1 al 2 dice: ahora así dicho Jehová, lo leemos todos por favor: creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta es una promesa, es un decreto que usted tiene que tomar, porque es palabra divina, no es palabra humana. La semana pasada hablamos de las palabras que son humanas, pero la transformación es una palabra divina. Dios transforma aún las cosas que no se pueden humanamente transformar, y Dios te puede librar. ¿Creemos en los decretos de un rey de reyes o un decreto humano? Fíjate bien, vamos a ver una historia, y voy a tratar de resumir 2 historias el día de hoy. La primera es la de Daniel, en el libro de Daniel capítulo 3 verso 12, y esta historia te va a impactar cómo la promesa de Dios se cumple cuando tú la tomas y la crees. Dice Daniel capítulo 3 verso 12: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron a dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Llegará el momento en que será un delito, hermano, que tú prediques a Cristo. Ya hay lugares que te dicen: por favor, tolerancia, tolerancia. No, todos aquí respetamos. Y yo siempre he dicho: ¿por qué se nos pide tolerancia? Por ejemplo, yo nunca he dejado de hablar por Facebook en contra de los pecados, aunque me hayan muteado. Pero del otro lado, sí nos dicen a nosotros que hablamos en contra del homosexualismo, de las perversiones sexuales y todo, que no somos tolerantes. Los pedófilos piden tolerancia, a que nosotros no les hablemos mal del pecado. Pero porque ellos sí nos atacan a los que hablamos en contra del pecado. Es lo mismo que le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego. Su único delito eran hombres muy sabios. Los habían puesto en lugares de provincias como sabios, como consejeros, como personas del gobierno. Cuando alguien los acusó de que no adoraban a la estatua de oro de Nabucodonosor, fueron al instante llamados. Verso 14. Habló Nabucodonosor, me siguen por favor, y les dijo: es verdad. Todavía Nabucodonosor decía: te traje a mi gobierno, tienes privilegios de estar en el palacio. Y ahora les dice Nabucodonosor: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honrasteis a mi Dios.
ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estás dispuestos para que al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoras, fíjate, ahí está la amenaza. Si tú no me respetas, si tú no me toleras, entonces, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sabes que va a haber personas que te van a poner el reto. A ver, ¿no que dónde está tu Dios? A ver, ¿no que confías mucho en tu Dios? ¿Quién sabe si te libre? Verso 16. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos. O sea, le está diciendo: a ver, rey, de esto no hay discusión. Con mi Dios y con su decreto de su palabra, no te metas. Yo ya sé en quién he creído. ¿Alguien sabe en quién ha creído? ¿O tienes duda de quién has creído? Fíjate bien, Sadrac, Mesach, después de que lo amenazaron y le dijeron: ¿sabes qué, rey? Con esto no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí, léanlo conmigo por favor. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Dios, ese es un decreto. Dios estableció que ni la llama te va a arder, ni te va a corromper nada. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Es un decreto de Dios. Cuando un decreto, mandamiento, orden de quien sea, hermano, si tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hermanos te dijeran que maldigas a Dios, o que hagas algo incorrecto de lo que Dios dice que no lo hagas, está en ti la decisión. Así te amenazaran. Si tu jefe te dijera: tú no digas nada, mira, vamos a hacer esta tranza, tú no digas nada. Usted está en una decisión de obedecer a un jefe humano o un decreto divino. Lea en Hechos 5:29, dice: a Pedro y a los apóstoles los amenazaron de que ya no predicaran de Jesucristo. Si lo hacían, los iban a meter a la cárcel. Por eso te digo, en muy pocos años va a llegar eso al mundo entero, donde va a ser prohibido hacer oración en vía pública, va a ser prohibido predicar la palabra de Dios. Y no es para que usted tenga miedo, sino es para que esté prevenido. ¿Qué tanta convicción tiene usted de Cristo? Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios, lo lee conmigo, antes que cualquier autoridad humana. Cuando usted tenga que ser enfrentado, obedecer a Dios, obedecer al pecado, a la maldad, a una autoridad, escoja obedecer a Dios, pese lo que pese y cueste lo que cueste. Dice la escritura en Daniel, regresamos a Daniel 3:18, y si no, o sea, le está diciendo Sadrac, Mesach y Abednego al rey: mira, rey, así me metas al horno y te estás burlando de que a ver si mi Dios me cubra. Ellos contestan y le dice: y si no, sepa, oh rey, que no serviremos, estoy leyendo el verso 18, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó su aspecto de su rostro. O sea, hago una cara de enojado. No, mejor ya no. Me espantó. Dice: y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno o sea, ya estaba hirviendo, y dice que lo calentaron 7 veces más de lo acostumbrado. Ellos practicaban quemar a la gente viva. Era el castigo. Como hoy hay castigos para la gente mala, también en ese tiempo el peor castigo es que te aventaran al foso de los leones, como fue a Daniel, o al horno. A lo mejor te decían: ¿qué escoges? ¿Tú qué escogerías? Ninguno de los dos, pastor. ¿Horno de fuego o ser devorado con los leones?
Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército, verso 20, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Fíjate bien, agarraron todas las cosas de Sadrach, Mesach y Abednego, los amarraron y los aventaron. Y cuando los iban aventando, dice, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Cuántos han estado en una fogata algún día? ¿Verdad que el solo acercarte ya sientes el calor en tu rostro y se impregna tu ropa de olor de leña? Vamos a ver lo que Dios puede hacer rompiendo los decretos humanos. Y dice, como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, verso 22, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Ahora, sus soldados se mueren instantáneamente al acercarlos. Ellos caen muertos, quemados, chamuscados. Y Sadrach, Mesach y Abednego caen en el mero centro de la hoguera. Y dice la palabra de Dios, dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo, ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron, en verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos. O sea, fíjate bien, sueltos. ¿Cómo los aventaron? Amarrados. ¿Cómo estaban? ¿Quién los soltó? ¿Quién los soltó? Usted va a decir, pues la lumbre los quemó las ataduras, los hubiera devorado. No, hermano, no se quemó ni las ataduras. ¿Quién vino a presentarse en el lugar dentro? El Señor mismo le soltó las ataduras. Fíjate bien, vamos a ver este poder de Dios. Dice, en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Ahí viene una palabra que los teólogos le han llamado la teofanía. Teofanía significa una manifestación del Dios mismo. O sea, allí se apareció Dios mismo. No fue un ángel, solo Dios bajó y los desató y les dijo, aquí estoy, no se preocupen mis pequeños. No se avergonzaron, no negaron mi reino, no negaron mi nombre. Yo los voy a proteger, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y dice ahí la palabra de Dios. Y dice, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún, fíjate bien, ¿el qué? El cabello. ¿A qué huele el cabello quemado? Cuando te quemas, horrible, ¿eh? A puerquito. Y dice que ni el cabello, o sea, ni un cabellito se les quemó, ni un vellito de la piel se les quemó. Y dice además, y como el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se habían quemado. Lea la última parte de este versículo, dice, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Ese es un decreto de Dios. Cuando Dios dice algo se va a cumplir. O tú le crees a un decreto humano o le crees a un decreto divino. ¿A quién le tendrás más temor? ¿A Dios o al enemigo? Verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto, aquí viene otra palabra, decreto. O sea, Dios había decretado que no les iba a pasar nada. Pero también viene el rey y dice, me sumo al decreto de Dios, que el decreto de Dios es lo más poderoso. Y él decreta que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas convertidas en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Amén. Creemos en un Dios poderoso que lo hizo y lo va a seguir haciendo, hermano.
Él te puede librar de cualquier circunstancia. Le puede dar un aplauso al Señor. Ahora, Dios ha hecho un decreto por tu vida. Ha decretado para tus hijos. Y el día 31 les compartió una palabra. Aprenda a hacer decretos divinos. Rompa los decretos de maldad y aprenda a decretar sobre su familia. Cuando rompemos decretos divinos hay consecuencias muy graves. Y te la voy a platicar, por el tiempo no lo voy a leer completamente, pero en Jueces capítulo 16, 15 viene la historia de Sansón. Dios le dio un decreto a Sansón que iba a ser el próximo libertador de los israelitas. Sin embargo, Sansoncito, lo digo de doble sentido, no Sansoncito en diminutivo, sino sonso. Sansoncito. Sansoncito, usted cuando quiera decirle a alguien, ay, estás perdido, dígale Sansoncito. Sansón tenía un decreto, él debería de ser nazareno. Escuche bien, no podía tomar vino, no podía comer nada inmundo y no podía cortarse el pelo y no podía tocar nada muerto. Ese era el mandato de Dios para los nazarenos. Sin embargo, Sansón, que se hizo el Sansoncito, empezó a coquetear con los decretos de Dios. Empezó a caminar con una dama y luego con otra, y luego con otra, y luego con otra. Hasta tal grado que llegó con una mujer que se llamó Dalila. Dalila era bien inteligente, le gustaba mucho la lana. ¿Qué le gustaba a Dalila? La lana. Y le dijo a Sansoncito, ven Sansoncito, acuéstate en mis piernas. Le hizo piojito, piojito. Lea conmigo Jueces 16, 15. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo? Empezó a llorar, manipulación. Mujeres, tengan cuidado con la manipulación. Está en su sangre. Aunque no digan amén, mujeres. Es la verdad. Desde Eva, ¿te acuerdas que Eva y muy inteligente? Por eso yo les digo a los hombres, nunca le vamos a ganar a una mujer. La mujer tiene más habilidades que los hombres. Piénselo. Entonces, Dalila le dice, ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo? Fíjate, ahí vienen las palabras de una mujer, dice, cuando tu corazón no está conmigo. Lo tenía ahí en sus faldas. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Mis queridos hermanos, el enemigo quiere que todos los que estamos aquí presentes no aceptemos los decretos y soltemos los decretos. ¿Cuándo pasa eso? Cuando tú ves que tus hijos o tu esposo o un familiar se está enfriando. ¿Qué quiere que el enemigo veas? Que Dios no va a cumplir sus promesas. Entonces empiezas a aflojar. No, ya no le voy a decir nada a mi hijo porque no entiende. Ya lo voy a dejar como sea. Le dice a tu esposa, ay, que haga lo que quiera, ya, estoy hasta aquí. Entonces Sansón empezó a coquetear con el enemigo de tal manera en que Jueces 16, 17 dice, le descubrió pues su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Qué te puede quitar las promesas de Dios? Que tú coquetees con el enemigo. Que tú sueltes los decretos de Dios. Que digas, bueno, sí, Dios ha dicho que yo y mi casa serviremos al Señor, pero no, o sea, esto es imposible. Yo ya no puedo con este hombre, ya no puedo con esta mujer, ya no puedo con este hijo, ya no puedo con mis padres, no, ya que se condenen. Son necios. Eso es lo que quiere el enemigo, que tú sueltes los decretos de Dios, para que rápido caigas en una manera de decir, pues como no funciona, pues ya mejor, como dicen los dichos, como no puedo con el enemigo, me uno con él. ¿Qué significa un hombre que es nazareo? Viene del término hebreo para singularizado, dedicado, separado. Había 2 clases de nazareos: los que hacían voto por su voluntad propia y los nombrados por Dios. Tanto hombres como mujeres podían hacer un voto especial a Jehová para vivir como nazareos durante un tiempo. Los que hacían por voluntad propia tenían 3 restricciones principales, ya lo vimos.
no podían consumir alcohol, ningún producto de la vid, no podían cortarse el pelo y no podían tocar un cadáver. Los que eran nombrados por Dios eran nazareos de por vida, y Jehová indicaba los requisitos que tenían que cumplir. Jesús, pregunta para todos: ¿Jesús fue nazareo o era de Nazaret? No se confunda, porque yo he conocido muchos cristianos que dicen: es que Jesús era nazareo. No, le llamaban de Nazaret, porque él nació en Belén de Nazaret. Fíjese bien, escuche bien eso, porque entonces caemos en un problema y decimos a Jesús: ¿por qué Jesús sí tomaba del fruto de la vid si era un hombre escogido por Dios? Porque él no hizo el voto. ¿Vamos bien? Esto nada más ser un dato histórico, nada más no voy a hablar de ese punto. Nada más quería resaltar porque Sansón se había hecho un voto. Es más, su mamá lo ofreció desde el vientre. Pregunta para todos los papás que estamos aquí: siempre que traigas a presentar a tus hijos, preséntalos correctamente. No hagas votos que ni tú vas a cargar con ellos. Escúchenlo, papás. Porque hay papás que son bien, o sea, ellos no llevan una vida recta, pero sí le dicen: Señor, yo te ofrezco a mi hijo que te va a servir, va a ser un predicador, y tú lo eres. Señor, yo te lo ofrezco para que esté en el templo, y tú lo haces. ¿Tú para qué ofreces algo que tú no lo eres? Primero empieza tú, para que enseñes la enseñanza a tus hijos, y tus hijos, si los llama a Dios, que ellos solitos sirvan al Señor. Yo le he dicho que no me juzgue a mis hijas si tienen llamado o no. Muchas iglesias ponen ahí a los hijos es que deben de ser intacables, casi como pastores. El llamado lo tiene el pastor, y si Dios le da el llamado al hijo, qué bueno, y si no, pues que Dios lo llame. ¿Están aquí conmigo? Son llamados personales. Quise tomar este punto muy importante. Tome a sus hijos, encamínelos en el camino del Señor. Ahora, viendo Dalila, Jueces 16, 18, acompáñenme, casi estamos bien terminando esta historia, porque si no yo le sigo, si no me apuro yo. Viendo Dalila que él había descubierto, fíjate bien, todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. ¿Qué le gustaba a Dalila? Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó los 7. ¿Cuánta cabellera tenía? Que tenía 7 guedejas de su cabeza, o sea, 7 trenzas. Y ella comenzó a afligirlo. Ahora sí, no que eras Sansón, ahora eres Sansoncito. Mira dónde te dejé, debilucho. Cuidado, no menosprecies lo que Dios te ha dado. Ahora sí que ya Sansón no era el hombre tan fuerte y popular, ahora era un debilucho. Le dijo su propia novia, su propia pareja: a ver, ¿dónde estás? Ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Lea conmigo el verso 20, que es muy importante que lo lea. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Ahora sí, mira, cuando un cristiano no anda bien con Dios, se le aparece un chamuco, y ahora sí, ay Diosito, como cantan en los memes. ¿Cómo dice esa canción que ponen en los memes? Libra, protégeme, Señor, con tu espíritu. ¿Ah? ¿Sí los ha visto? Ni se saben las canciones. Esa canción es de mi abuelita para atrás. Esa la cantábamos con los cristianos que somos de muchos años. Cantábamos esa canción que dice: protégeme, Señor, con tu espíritu, y déjame sentir. Ahí se descubrieron los que son cristianos de hace muchos años. Oh Dios. Y esa canción, y los cristianos de hoy no se la saben, porque no sabían por qué cantamos esa canción. ¿Me explico? Y ahí Sansón, fíjate qué hace. Y luego que despertó de su sueño, o sea, estaba tan sonso que no se dio cuenta que le cortaron el pelo. Y dijo: esta vez saldré como las otras. O sea, no digas que Dios te libró una vez, te va a librar 2 veces. Pastor, no sé ni cómo llegué a la casa, pero iba bien tomado. No sé ni cómo llegué. Dios me libró. ¿Y qué tal si la siguiente ya no llegas? He estado en tantos accidentes, en tantos funerales, que me he dado cuenta de gente que ha tentado a Dios.
Dios no quería que muriera, pero tentó a Dios. No tiente a Dios. Sansón dijo, no me va a pasar nada. La vez pasada llegué hasta atrás, ni me di cuenta y no me pasó nada. Sansón dijo, como otras me voy a escapar. Pero dice, léalo la última parte después del punto, dice, todos fuertes. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Tenga cuidado con los decretos de Dios. Dios ha dicho una cosa y lo va a cumplir. No lo deje. No dejemos que el enemigo gane en su vida. Así es de que el día de hoy yo quiero que usted no se vuelva perezoso. Hebreos 6:12, y se pone de pie, por favor, vamos a leerlo en voz alta. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 6, verso 12, y quiero que lo lea con fe. ¿Qué va a hacer cuando hay un decreto de Dios? Y hoy vamos a hacer decretos. Yo no sabía que mi esposa iba a compartir un momento de oración, que ella iba a orar para que toda palabra de temor se vaya de su vida, toda circunstancia negativa de su vida. Eso se hizo un decreto sobre usted. Pero la palabra de Dios dice, vamos a leer Hebreos 6:12 en la TLA, dice así, vamos a leerlo por favor. Dice, no queremos que se vuelvan, bueno, aquí lo tienen, no queremos que se vuelvan, ¿cómo dice la palabra de Dios? Perezosos, más bien, sin dudar ni un instante, sigamos el ejemplo de los que confían en Dios. Pregunta aquí, ¿usted va a seguir el ejemplo de Sansoncito o de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué ejemplo quiere seguir? Pastor, no pasa nada, relájese, relax, por favor, pastor. Entienda, yo lo tengo controlado. Yo esto lo tengo dominado. Los decretos de Dios son para cumplirlos. No sea que un día llegue alguien más grande que usted y lo someta a usted, como lo hizo Dalila con Sansón. No fue la primera mujer de Sansón, fíjese. Anteriormente había estado y con todas se había escapado. En una ocasión una prostituta, Sansón se metió con una prostituta. Cuando yo hablo de la Biblia, a veces la gente se queda así, ¿a poco eso está en la Biblia? Dios no esconde nada. Cuando alguien dice, es que la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y cuando pone historias vergonzosas, historias bien fuertes, que a mí me da hasta pena compartirlas. ¿En qué sentido? Porque la gente se te queda viendo, ¡uy! Qué duro ese hombre que fue perverso, qué duro esto. Pues la Biblia nos deja las enseñanzas para ponernos a pensar. Tú y yo somos igual, humanos. Y Dios te pone la palabra de Dios para prevenirte. No hagas esto, puedes caer en esto. Mira esto, mira el camino acá. Ten cuidado con esto. Instrúyete en la palabra de Dios. La palabra de Dios te puede guardar. Y nos dejó el ejemplo de un hombre que se llamó Sansón, que después de que él fue cortado su pelo, le sacaron los ojos y lo pusieron para hacer el escarnio del pueblo filisteo. Lo amarraron para moler una piedra grandísima de molino, como lo hacen los bueyes o los caballos, darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta todo el día. Y los filisteos no se dieron cuenta que le empezó a crecer su pelo. Pero mientras él estuvo ahí, dice la Biblia que él le pidió perdón al Señor y dijo, Señor, dame una oportunidad, yo sé que te fallé. ¿Qué mejor, hermano? No llegar allí. Y dice que sigamos el ejemplo de los que confían en Dios. Porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Sadrach, Mesach y Abednego recibieron lo que Dios les prometió. ¿Ser librados de qué? Del fuego. ¿Quieres que este año Dios te libre del fuego? ¿Quieres que Dios te libre de muchas cosas que le va a venir a este mundo? Le dije la semana pasada, 2027 se va a acordar cuando estemos, si Dios nos da la vida, que vienen cosas difíciles del 27 para adelante. Y no es que venga Cristo, solamente le estamos previniendo de lo que se acerca cada día más. Pero se va a ver una diferencia en los que toman los decretos divinos y cumplen su promesa y le creen a Dios. Imagínate que tú vas a estar en un lugar lleno de muchos problemas y tú vas a entrar y no te va a pasar nada.
porque Dios te va a proteger, te va a guardar, te va a librar de tantas cosas. Pero si tú dices como Sansón, bueno, Dios me ha librado de tantas, bueno, me va a librar de las que sigue. No le juegues, hermano. No juegues con cosas que Dios te ha dado. Los decretos son para hacerlos con fe. Y hoy vamos a orar, a hacer un decreto. ¿Qué es un decreto? Es una palabra sobre nuestra familia. Yo le pido a Dios que nuestros hijos, nuestras familias, nuestros hogares se mantengan en Dios. Que cada día nuestra palabra, por eso hemos declarado cosas. Y la primera cosa que vamos a hacer es romper decretos equivocados que mi esposa ya empezó. Ella no sabía lo que yo voy a compartir, ni yo sabía lo que iba a hacer. Los decretos son equivocados sobre tu vida. Te metieron un temor, palabras contra tu vida que dijeron: nuestro hogar no va a funcionar. Hay hogares que desde que se casaron o se vivieron juntos, muchas personas les decretaron: tu matrimonio no va a funcionar. Ese es un decreto. Es una palabra que soltaron y tú la recibiste y siempre ha estado rondando en tu cabeza. No, por eso no ha funcionado mi hogar. Hay palabras que han decretado sobre tu vida que nunca vas a salir adelante, que te vas a divorciar, que te va a ir mal, que vas a salir mal. Si un papá, tu papá, mujer que estás aquí, te decretó que ibas a salir embarazada desde muy chica y después saliste embarazada y no te casaste de blanco, fue un decreto que te soltaron. Y es importante que tú aprendas a romper decretos sobre tu vida. Nunca le digas a una hija que va a ser una prostituta, porque un día la ves, porque allá anda con el novio, porque pues los chamacos son chamacos. Tampoco a un niño, caballero, nunca le digas: eres un maricón, homosexual, joto. Disculpen las palabras, pero son las que usan. Es unas palabras que estás soltando. Tú eres una autoridad. Vimos que un decreto es por una autoridad. Al contrario, hoy tienes que decir: Señor, perdóname porque un día le dije a mi hijo que es un inútil. Mente de teflón tienes, no aprendes. Hoy es tiempo para romper decretos en tu vida y decirle: Señor, tú me has dado una familia, tú me has dado un hogar para tu honra y tu gloria. ¿Quieres cerrar tus ojos un momento y vamos a pedirle al Espíritu Santo que te recuerde qué decretos estuvieron sobre tu vida? Hay decretos de pobreza, hay decretos de enfermedad, decretos que te dijeron: tú vas a heredar el diabetes de tu abuelo, de tu padre. Cáncer no te va a faltar en tu descendencia. Hoy es tiempo de romper decretos que Dios ha dicho que si lo creemos, que el Señor nos va a librar. Cuando pases por los ríos, es posible que tu cuerpo tiene una tendencia a atraer el azúcar, porque es genético, pero la palabra de Dios dice que aunque estés cerca de esos lugares, esa enfermedad, mientras tú cuides tu cuerpo, mientras tú te agarres de los decretos de Dios, que el Señor dice cada día: yo sanaré tu enfermedad, yo te curaré, yo te restauraré tus órganos, restauraré tu vida. Y no hay un decreto humano que pueda con el decreto divino. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, Padre, queremos romper todos esos decretos que nos pusieron o que nosotros mismos nos pusimos. Hay algunos que dijimos: a mí nadie me va a amar porque todos me han defraudado y llevaré una vida solo. Son decretos que tú te has puesto y los has creído. Entonces Dios no puede hacer esas cosas. Papá y mamá, esposo, esposa que estás aquí, cuando tú ves a tu hijo que se está portando peor cada día y has dicho: ya mejor ni oro por él, es cuando Satanás tiene un argumento para poderlo alejar de ti. Pero mientras tú y yo oremos, mientras tú y yo nos levantemos en oración y en clamor, tú estás clamando: Señor, veo a mi hijo que se está alejando, veo a mi esposo que está borracho, veo a mi esposa que está peor cada día. Pero te levantas a orar, te levantas a clamar y empiezas a doblar tu rodilla, levantas un clamor a Dios. El Señor tiene un argumento.
puedes soltar un decreto, pero ahí también aparece Satanás y le dice a Dios: Dios, tú eres legal. Ese hijo ni se acerca a Dios, ni te está pidiendo. Tú eres legal, déjalo. ¿Por qué lo quieres inquietar si él no te lo pide? ¿Por qué lo quieres acercar a tu reino si él está perdido? Ese me corresponde a mí. Y el Señor le dice a Satanás: tienes razón, él no lo está pidiendo. Y yo no estoy contestando una oración de ese muchacho, de ese esposo. Voy a contestarle al papá que está orando. Y por eso Satanás no puede tocar, porque se soltó un decreto sobre el hijo que ni siquiera pedía a Dios. Pero el padre que no deja de orar, Satanás no lo puede destruir. Y por eso la oración es tan importante, iglesia. Que no dejes de orar por tu hogar, que no dejes de orar por tus hijos, que no dejes de orar por tu iglesia, que no dejes de orar por tus familiares. Porque aunque nuestros familiares sean alejados de Dios, mientras tú sigas clamando, el enemigo no los puede reclamar hasta que Dios los traiga a los pies de Jesús. Y por eso hoy clamamos a Jehová Rafa, que el Señor los sana. Y a lo mejor conoces una persona que te dice: ya no pidas por mí, déjame morir en paz, me quiero morir, estoy desesperado con este cáncer. Pero mientras tú te clames y empieces a decir: Señor, ten misericordia, el Señor seguirá clamando, intercediendo. Y hoy es un día, Señor, yo te pido, Padre, que hoy te manifiestes rompiendo decretos sobre cada persona. Si está tu familia, si tú estás ahí, pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, rompo este decreto sobre mi vida. Mi padre me dijo que iba a ser un borracho, pero no lo soy porque Cristo me hizo libre. Mi mamá me dijo que iba a ser una mujer de muchos hombres, pero el Señor te dice: Dios te va a dar una bendición tremenda sobre tu vida. No eres un fracasado, no estás derrotado, no eres un inútil, no eres una persona malviviente, porque Dios se va a manifestar en tu casa. Dios se manifiesta en tu vida, en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos a cada persona que está aquí, porque tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien al estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y lucero de la mañana salga en vuestros corazones, Padre, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Tú has dicho algo y lo vas a cumplir, Padre. Tú has prometido estar con nosotros y creemos. Levante sus manos y haga una declaración conmigo. Si tiene a sus hijos, tómele de las manos y haga este decreto. Aunque usted no lo vea, pero decrételo, porque el Señor lo va a escuchar y le va a contestar a usted. Aunque sus hijos, sus hermanos, sus padres no quieran a Cristo ahora, pero lo van a buscar más adelante. Diga conmigo: yo y mi casa serviremos a Jehová, y Él se va a manifestar personalmente a cada uno de ellos. Padre, yo los entrego en tus manos, porque sé, Señor, que en tus manos mi casa está segura, mi familia está segura. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por nuestras familias. Levante una oración, menciona el nombre de sus hijos, menciona el nombre de su esposa, de sus padres. Bendiga, que el Señor se manifieste ahí por un decreto divino. Que el Señor haga lo que Él tiene que hacer. En el nombre de Jesús, que se manifieste, Padre. Manifiéstate en nuestros hogares. Manifiesta en los matrimonios, Señor. Padre, manifiéstate en los hogares, Señor. Manifiéstate en mi casa, Señor. Manifiéstate en mis hijas. Y prepara un buen marido para las que están solteras. Padre, tú has decretado que les vas a dar un buen compañero, Señor. Padre, que no se van a apartar de tu camino, Señor.
que van a seguir en tu palabra, Señor. Satanás, no tienes parte, no tienes suerte, no tienes autoridad en mi casa. Toda maldición en contra nuestra no prosperará, porque tú vas a proveer. Dile, Señor, manifiéstate en mi casa. Si ha tenido problemas económicos, dígale, Señor, sé mi proveedor. Si ha tenido problemas de salud, sé mi sanador. Sáname, Jesús. Señor, haz un decreto de sanidad en el nombre de Jesús. Tú eres proveedor. Levante sus manos al Señor, dígale, Señor, manifiéstate, Señor. Manifiéstate hoy en mis hijos. Manifiéstate en mi casa. Manifiéstate, Señor. Rompo todo decreto en mi vida de alcoholismo, de drogadicción, tabaquismo, toda maldición, Señor, de pleito, de brujería, hechicería. En el nombre de Jesús se rompe todo decreto de hechicería, brujería, fetichismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús clamamos, Señor. En el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Rompe toda atadura, toda hechicería, toda maldición. Es cortada desde la raíz en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, ahí en tu lugar levanta tus manos, clámale a Dios. Hoy se rompe todo decreto, toda hechicería se va de tu vida, toda maledicencia, palabras groseras de tu boca se desarraigan de tu corazón. En el nombre de Jesús. Manifiéstate, Señor. Rompe ataduras, rompe cadenas, rompe, Señor, adulterio, fornicación. Rompe, Señor, maldiciones de incestos. Rompe maldiciones, Señor, de incesto, de hechicería. En el nombre de Jesús. Rompe, Señor, toda acción, Señor, por el poder de la sangre de Jesús. Por el poder de la sangre de Jesús. Dile, Jesús, manifiéstate en mi casa. Manifiéstate, Señor. Rompe toda maldad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Decretamos, Señor, puertas nuevas, oportunidades en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No dejes de clamar, no dejes de clamar. Hoy se rompen decretos, hoy se rompen ataduras, hoy se rompen amarguras. Desde la raíz se salen en el nombre de Jesús. Hoy se rompen tristezas profundas. Hoy se rompen todo lo que te declararon contra tu casa, que no iban a durar, que no iban a florecer, que no iban a crecer. Toda palabra en contra de tu empresa, de tu negocio, no va a prosperar, porque la palabra de Dios dice que el Señor te bendecirá. El Señor es tu pastor y nada te faltará. Él suplirá todo lo que te falta. El Señor cuidará a tus hijos. El Señor te guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, manifiéstate, Señor. Si hablas en lenguas, ora en lenguas un momento. Suelta ese don en tu vida. Suelta ese don en tu lengua. Suelta ese don para que vengan más dones espirituales,
que fluyas en lo sobrenatural, que venga lo sobrenatural sobre tu vida. Sal de tu lugar y ora por alguien, clama a Dios, un milagro sobrenatural. Los ojos de los ciegos van a ver, los ojos de los oídos van a oír, los cojos caminarán en el nombre de Jesús. Manifiéstate, Señor, manifiéstate, Señor, en nuestras vidas. Oh, más Espíritu Santo, manifiesta tu poder en cada corazón, Señor. Nuestra casa serviremos al Señor. Jesús, ten misericordia de mis hijas. Ten misericordia, Dios. El enemigo no las podrá tocar, no las engañará. No porque ella te lo pida, sino porque yo te lo pido, Padre. Yo te lo estoy pidiendo, Padre. Yo te estoy pidiendo, Padre, por tus hijos, por tus hijas, Señor. Manifiesta tu poder, Señor, en nuestros familiares. Manifiéstate, Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que vas a hacer en nuestras vidas, Señor. Porque los decretos divinos has dicho, Señor. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en este tiempo, Señor. Creemos que viene un derramamiento espiritual sobre toda la nación de México, sobre nuestros hijos, Señor. Padre, oramos para que el derramamiento espiritual venga sobre cada uno, Señor. Padre, y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque falta el producto del olivo, y el labrado no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. En el nombre de Jesús, Padre, creemos que lo que venga a esta nación o en el mundo, tú estarás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, creemos esta palabra. En el nombre de Jesús. Levante su mano derecha y repita conmigo, porque va a recibir 3 llaves que Dios le da. 3 llaves que Dios le da para este 2024. 3 llaves que Dios le da. La primera llave es: no tema. No tema, hermano. Tome esa llave y cuando venga el temor a su vida, dígale: Dios me ha dado la llave para no temer. Y esta llave le va a abrir las puertas, porque no tendrá temor a nada. Lo que le diga la gente, lo que le vengan a decir, no tenga temor. Dios va con usted. Segunda llave: Dios está con usted. Y recuerde que Manuel estará con usted todos los días. Decretamos que el Señor va a ir con nosotros. Así venga una enfermedad nueva, el Señor va con nosotros. Así viniera cualquier situación a nuestra nación, el Señor va con nosotros. Y diga conmigo: yo he vencido. La tercera llave, diga conmigo: yo he vencido. Yo he vencido. Yo he vencido. Porque yo sigo el ejemplo de los mejores guerreros de Dios, que no le tuvieron temor, porque Dios iba a estar con ellos y ellos iban a vencer cualquier circunstancia. Sadrach, Mesach y Abednego fueron un testimonio de que Dios cumple sus promesas y estará contigo este año 2024. Profetizamos y decretamos estas 3 llaves en el nombre de Jesús. Padre, no temeremos. Dios está con nosotros y hemos vencido a la gente que nos desea un mal. Hemos vencido a la gente que nos desea hechicerías, brujerías, gente malvada. No podrá tocar nuestra casa, porque Dios va con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias.
porque si le alabamos, Él se manifestará. Si adoramos al Señor, dile, Si le adoras, Él se manifestará. adora al Señor, dale gracias. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Adora a Dios, Él se manifestará. adore a Jesús, adore al Espíritu Santo, adore al Si Padre. le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. si le adoras, dile, Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. si le buscas, Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará, Si le llamas, Él se manifestará, si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas. Él se manifestará. Última vez, dile, si le llamas, si le adoras, si le adoras, Él se manifestará. si le llamas, Él se manifestará. si le buscas, Él se manifestará. Rafa, Y rebecanda rabashoto roquende rebeshanda. Y rebecanda rabashoto rocondo rebeshanda. Adonai se manifestará. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Señor, porque te manifiestas, porque tu poder es grande. A ti se da la honra y la gloria, Señor. Tú la mereces, es para ti, Señor. Ninguna otra persona la merece, solo tú, Señor. Para ti nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Despedimos esta transmisión. Bendecimos a aquellas personas que escuchen este mensaje. Le pido a Dios que bendiga esta palabra que se siembra a través de una plataforma en el nombre de Jesús. Amén y amén.